Santo, santo, santo. Santo, santo, Iglesia ICCP presenta santo, santo, Palabra santo. de Dios, Yo quiero verte. el alimento espiritual para crecer día. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Mateo capítulo 23, versículo 1 al versículo 2, hermanos. Y vamos hoy día a compartir un sermón que tiene como título 3 razones para orar en el día de hoy. Mateo 23 del 1 al 12. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Por qué 3 razones para orar en el día de hoy? Porque hoy día sin duda es un día significativo para nosotros como nación. Ya nuestra hermana Marcia, que dirigía la primera parte del culto, nos recordaba este día que es importante para nuestros deberes cívicos. Y tiene que ver precisamente con lo que sucede desde el punto de vista de la, autoridad, de cómo se generan las autoridades en nuestro país. Y debemos dar gracias a nuestro país, que tenemos oportunidad de elegir. A veces elegimos re mal, pero bueno, elegimos nosotros y hay que asumir la realidad. Entonces, no, y salen tantas cosas, pues hermano, en medio aquí, no me atrevo a repetirla. Bueno, la tentación, alguno decía, vota por Alibaba, porque así va a estar seguro que van a ser solamente 40 los ladrones. Esas cosas salen a veces en los medios, de verdad que yo entre risa y cosas simpáticas, pero hoy es un día significativo y nosotros entendemos que nosotros como cristianos también tenemos un deber cívico. No sé si usted entiende eso, tenemos un deber cívico. Y por supuesto, cuando uno mira a nuestro país, uno tiene una opinión y tiene una posición. Sobre todo esa posición debe estar de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Hace un tiempo que en nuestra patria ha venido produciéndose una crisis poderosa respecto a la confianza en las instituciones. Y de hecho uno habla de los partidos políticos, del Congreso, de los diputados, los senadores, no se le cree a nadie nada absolutamente. Hay una cantidad enorme de investigaciones. ¿Han escuchado de esas investigaciones por las boletas ideológicamente falsas? Son boletas donde uno dice, le pagaron a un supuesto señor 50 millones de pesos por hacer un trabajo que nunca hizo, simplemente era dinero para elegir algunos candidatos, y lo complicado es que después que se eligen los candidatos, cuando son personas que hacen la ley, se les va a cobrar el favor, pues. Y ahí aparecen las cosas que hemos tenido últimamente que son noticias. Entonces yo pensaba en esto de las boletas ideológicamente falsas y pensaba, ¿no será que también hoy día tenemos doctrinas o costumbres en las iglesias que son ideológicamente falsas? Porque verdaderamente nosotros miramos para el otro y le metemos el dedo en la llaga al otro, pero nosotros como iglesia tenemos que revisar nuestras acciones y nuestras prácticas. La Biblia dice que como cristianos nosotros tenemos un compromiso con el país donde vivimos. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 29, versículo 7, le habla al pueblo de Israel que aunque no estaban en Israel, ellos tenían un compromiso con el lugar donde vivía. Y el Señor le dice así cuando están todavía en la diáspora, están llevando esclavos. Dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Oren por el país donde están, porque si el país es bendecido y el país es prosperado, ustedes serán bendecidos y ustedes serán prosperados.
Y los judíos ni siquiera estaban en su tierra, habían sido llevados a esclavos en el tiempo que fueron llevados a esclavos por los babilonios. ¿Cómo no vamos a orar nosotros por nuestra patria, hermano? Que es nuestra tierra, el terruño donde nacimos, donde está nuestra familia, donde partieron nuestros ancestros, donde aquí en esta tierra están enterrados nuestros viejos que partieron ya a la presencia. ¿Cómo no vamos a amar esta tierra? ¿Cómo no vamos a honrar nuestro país? ¿Cómo no vamos a honrar a nuestra patria? ¿Cómo no vamos a sentir orgulloso de sentir que cuando se sube la bandera nosotros cantamos el himno nacional con la mano en el corazón? De eso se trata, amar nuestra patria, porque es un regalo del Señor. Y en este contexto los cristianos tenemos un deber. Entonces usted tiene derecho, porque estamos en un país tan libre, de hacer lo que usted quiera. Y si alguien dice, no, yo no estoy ni ahí con la política. Yo le quiero recordar una cosa. La Biblia dice que nosotros tenemos que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, dentro de nuestras responsabilidades, usted no puede decir, no estoy ni ahí con la política, porque parte de sus deberes civiles es cumplir con los reglamentos de la nación. Por lo tanto, un buen cristiano que entiende la palabra debiera decir, mi deber es opinar. Aunque yo opine, no estoy de acuerdo con ninguno, no tengo problema, pero debe opinar, porque eso es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Alguien dice, no, yo no me quiero participar. No, eso no es asumir tu responsabilidad civil. Nosotros somos parte de esta tierra, en esta nación, y tenemos que cumplir con las leyes. Y en la ley dice, bueno, pero si es voto voluntario. Aún así, más allá de lo que es obligatorio y voluntario, nosotros tenemos un deber ético de poder participar en las instituciones y dar nuestra opinión. Puede votar usted nulo, pero la idea es que usted exprese su opinión. Y no ser como todos aquellos que después que salen qué malo que eligieron, pero usted ni siquiera opinión, ni siquiera se dio el trabajo de levantarse, de ir a hacer la fila y ejercer su derecho democrático a opinar para elegir las autoridades de su país. Entonces, en un día tan importante como esto, a mí me preocupan tres relaciones. Y estoy siendo súper ordenadito porque voy a pasar un aviso económico. Parte nuestro instituto bíblico, parte el ramo de homilética, entonces tengo que hacer un sermón homilético, si no, los que han estudiado aquí me dicen, el pastor está desordenado en su sermón homilético, no lo hizo bien. Entonces, primera división, hermano, primera relación, la relación de la iglesia y la política. Primera preocupación, primera razón por la que tenemos que orar. Sabe que yo he escuchado últimamente, yo creo que usted también, que hay tantos creyentes, hermanos, pastores, que están participando en política, que están postulando a cargos públicos y que están pidiendo el voto para que se les apoye. Y frente a eso, ¿qué posición debemos tener nosotros? ¿Será malo que un cristiano vaya a la política, a un cargo público, que vaya a participar en un cargo de elección popular? Yo no creo que eso sea malo. El problema que tenemos no es que los cristianos participen en política. Necesitamos cristianos en política. ¿Sabe lo que no necesitamos? No necesitamos políticos entre los cristianos, que son dos cosas bien diferentes. Porque muchas veces algunos se ponen la chapa de ser hijos de Dios para conseguir los votos. Y después, ¿cómo actúan? No actúan de acuerdo a los principios de la palabra. Actúan como les dice el partido. Actúan como le dicen sus dirigentes o como le dice la gente que los manda. O actúa como le dice el que le pagó la campaña. Así actúan. Necesitamos hombres y mujeres que amen al Señor. Y si Dios los pone en un cargo de responsabilidad, que legislen de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Cuando miramos hombres como Daniel, como José, que fueron hombres que tuvieron cargos públicos, encontramos hombres absolutamente probos, de una conducta ética irreprochable. Pero qué difícil debe ser para los cristianos estar en el sistema político actual de nuestro país, donde uno sabe que todo se maneja por dinero, donde hay dinero involucrado para todos lados. Me han escuchado decir que en mis tiempos de juventud, muchos años atrás, uno pensaba que había gente idealista, había gente que salía a defender los derechos de un candidato solo porque él opinaba igual. Pero actualmente esto de la política es un negocio, hermano. Se le paga a la gente y de repente yo tengo contrato para un partido de este lado y después, si paga mejor el del otro lado, me voy para el otro lado. Si esta cuestión es un negocio. Y uno se ha dado cuenta en este último tiempo que el dinero ha inundado los movimientos políticos, las elecciones, y esto es un problema grave en nuestro país. Necesitamos hombres como Daniel, como José, que siempre se mantuvieron primero honrando al Señor, más allá de la conveniencia. José decía, ¿cómo yo voy a hacer este mal y voy a pecar contra el Señor? No puedo hacer eso porque yo soy siervo del Señor. ¿Cuántas veces nosotros conocemos personas que parten con los ideales cristianos y luego, cuando el partido tiene que votar por una ley que está en contra de los principios de la palabra, dice, bueno, pues si yo soy parte del partido, tengo que votar de acuerdo al partido? ¿Será eso lo que necesitamos? No necesitamos eso, hermanos. Necesitamos hombres y mujeres que sean fieles al Señor. ¿Sabe? Yo
Mientras hacía y preparaba este sermón decía, hoy me encantaría, me imaginaba una reunión, no sé si a usted le ha tocado, yo creo que usted ni ve esos canales fome del canal de la Cámara de Diputados, de los canales fome, pues, conversan y opinan. Entonces hay una sesión ahí. Tiene la palabra la diputada Sofía Toledo Landaeta. Dice, señor presidente, dice, se me estaba ofreciendo la oportunidad de defender a mi circunscripción de Talcahuano y Concepción, y la verdad es que la ley que me presenta el Congreso y que ha mandado el Ejecutivo dice que es legal que haya aborto, pero desde mi más profunda convicción, yo como diputada de la República, digo que la vida es algo sagrado y mis valores cristianos dicen que yo no puedo votar, por tanto, señor presidente, votaré en contra de esta iniciativa. Y yo decía, ay, ella fue alumna nuestra en el Instituto Bíblico, qué bien, aprendió bien la palabra, excelente. Pero ¿sabe? Otro político va a decir que honrando los acuerdos del partido y honrando la palabra comprometida con el pueblo y el programa que nos trajo, yo voy a votar a favor del aborto. Entonces, ¿dónde están nuestros jóvenes? ¿Dónde están nuestros líderes? Cuando uno piensa que van a seguir saliendo leyes, hermanos, se ofrece la palabra al diputado Carlos Valenzuela Guzmán. Señor presidente, yo sé que esta ley que habla de darle el mar de Chile a 12 familias está en contra de los pobres pescadores artesanales que no tienen con qué comer. Por lo tanto, señor presidente, yo voto en contra. Y el Carlito va a votar en contra, ¿se fija? Porque él sabe que no es justo pasarle toda la riqueza de nuestra patria a un grupo de personas y que el resto pase hambre. Y ahí va a estar el Carlito, por supuesto, como diputado de la República. Aleluya. Ley de la AFP. Entonces ahí la ley de la AFP se la va a ofrecer va a salir un diputado entonces de algún partido a decir, bueno, ustedes saben que tenemos que cuidar el Mercedes-Benz, por lo tanto vamos a aportar nosotros y vamos a estar de acuerdo con la AFP porque hay que cuidar el Mercedes-Benz. Se ofrece la palabra a la diputada Mariana Fredes Coñoecar de la comuna de Chiguayante para que dé su opinión. Y ella va a decir, señor presidente, yo creo que esta ley es perjudicial para los trabajadores. En mi casa, en mi familia me enseñaron que hay que apoyar a los débiles, por lo tanto, cuando yo veo que cada vez que las AFP pierden los trabajadores y cada vez que las AFP ganan los empresarios, señor presidente, yo por mis valores cristianos voto en contra. ¿Sabe? Eso puede suceder y necesitamos hermanos jóvenes, niños nuestros que algún día levanten la voz por los principios de lo que es correcto, por los principios de la palabra. Pero tenemos tantos evangélicos en política que solamente siguen obedeciendo lo que dice el partido. El último diputado que voy a mencionar. Ley de matrimonio igualitario. Y ahí va a ser un diputado que va a decir, estamos de acuerdo, el programa lo dice. Nosotros cuando hicimos la campaña dijimos que íbamos a hacer ley de matrimonio igualitario. Entonces el presidente de la Cámara va a decir, se ofrece la palabra al diputado Jorge Monge Ceballos de la 8ª región. Presidente de la Comisión de Educación y Disciplina. Entonces el diputado Jorge va a decir, señor presidente, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con el matrimonio igualitario porque si estuviera de acuerdo mi papá con mi mamá va a tener problemas en la casa. Además que mi pastor viejito que está mirando allá no podía aceptar que yo hiciera esto y me opongo, señor presidente. Oiga, ¿sabe que me encantaría tener tantos jóvenes nuestros adorando al Señor y que fueran fieles siervos del Señor? Y yo creo que algún día nuestros jóvenes van a hacer esto, van a poder defender los valores cristianos, van a poder mantener sus principios de acuerdo a la palabra y este es un motivo de oración. Se ha mirado de mala manera a aquellos que quieren participar en política. Si el problema no es que los cristianos participen en política, el problema es que los cristianos que participen en política sigan siendo fieles a Dios. Ese es el problema, que mantengan los valores cristianos a toda costa. Entonces, este es un motivo en el día de hoy para orar al Señor. ¿Cuál es la relación de la iglesia con la política? La Biblia dice que nosotros debemos darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero nuestros valores, lo que es eterno, lo que es permanente, viene del Señor. Somos nosotros los que tenemos que orar para que en nuestro país haya justicia y equidad y por supuesto no se sigan produciendo los abusos que se producen. Y yo espero que algún día la generación de cristianos que sean fieles a sus principios tomen cargo de responsabilidad. Hay muchos países donde la política ha avanzado mucho más entre las filas cristianas. En Brasil hay mucha cantidad de diputados, personas que ocupan el Senado, que tienen una declaración de cristianos participantes en su iglesia. Me tocó en alguna oportunidad conocer a alguna persona que era como, no sé, como son los concejales aquí,
Y esta persona era concejal de la ciudad, vereador se llaman allá. Y sin embargo, cuando llegaba el tiempo del culto, él dejaba su cargo concejal allá, cerraba la oficina y acá era el portero. Y recibía, adelante mi pastor, adelante hermano. Era el portero de la iglesia. Era concejal de la ciudad, pero la obra del Señor era un portero. Y él honraba su lugar de recibir a los hermanos, darle un abrazo, darle la bienvenida, porque eso es lo que hacía en la obra del Señor. Y él entendía que si estaba allá, siendo un concejal de su ciudad, es porque Dios lo había puesto en ese lugar. Y todo lo que él decidiera debía estar de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Por lo tanto, este es un motivo por el cual nosotros, la iglesia, debiéramos orar. Hay otro motivo en este tiempo, hermano, que hablando de elecciones debiera ser nuestra preocupación. Y es el tema que se tiene entre la relación que existe entre la iglesia y el dinero. Nosotros hemos criticado mucho el mundo político por el uso inadecuado de las finanzas. Cuando uno piensa la cantidad de dinero que se gasta, cómo hay tantos recursos y cómo se pone tanto dinero en las campañas. De repente había un tiempo idealista donde la gente se supone que participaba en un partido solamente por sus ideales. Y a veces uno incluso participaba de alguna manera pensando en que eso es lo que uno opinaba de acuerdo a lo que ellos decían. Sin embargo, en este tiempo todo es plata, todo es dinero. Y uno encuentra que si alguna vez pensó, tenía a lo mejor la idea de que solamente aquellos que tenían una línea más conservadora, de derecha, esos eran los que iban apoyados por la política y se les pagaban sus campañas, los empresarios le pasaban plata a ellos. Ahora es Vox Populi, el dinero va para todos lados, de igual manera. A todos se les pagan sus campañas. Entonces, cuando alguien paga, después cobra el favor. Y nos encontramos con las cosas que han sucedido en nuestra patria. Hay leyes que demoran años en ser discutidas. Leyes muy justas que tienen que ver con el sufrimiento de las personas, problemas de la gente necesitada. Pero usted ha escuchado de esas leyes aprobadas en tiempo récord. Dicen, hay una moción del Ejecutivo para que en vez de ganar 5 millones, ganemos 7.500.000. Vamos a sujetarlo a discusión, pero piénselo bien, piénselo bien. ¿Cuántos están de acuerdo? Se levantan todas las manos automáticamente, todos están de acuerdo, aprobado. Y por supuesto le ponen la firma al Ejecutivo y es ley de la República. Son leyes súper rápidas y eso tiene que ver simplemente con la forma como el dinero ha invadido el mundo de la política. Cuando uno mira el mundo cristiano, cuando uno mira el mundo de la iglesia, ¿no será que también el dinero de repente comienza a inundarnos? ¿No será que también algunos ministerios comienzan a tener esta actitud de que el dinero es tan central en su trabajo? ¿Sabe? Yo soy el primero en defender la dignidad de un ministro para trabajar en la obra del Señor. Yo no soy partidario de que los ministros vivan en forma pobre y miserable porque están haciendo un trabajo que es digno, que es importante. La Biblia dice, no pondrá bozal al buey que trilla en 1 Corintios capítulo 9, versículo 9 y versículo 10. Declara la Biblia que cuando alguien trabaja en la obra de Dios debe ser sustentado. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Eso dice la Biblia en el libro de Corintios. Cuando uno dice eso, uno dice, pero eso era para el Antiguo Testamento, para los sacerdotes. Y el versículo 14, que es el que puso ahí dedos de fuego, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Si alguien predica el Evangelio, debe ser sustentado. Si alguien predica el Evangelio, debe tener lo necesario para vivir, para seguir adelante con su familia. No estoy de acuerdo con los pastores que viven en la miseria, con esos ternos brillantes aquí. Por eso me puse uno yo que no brillara hoy día. Unos ternos brillantes aquí porque se le pasa el planchador y brilla. Porque es lo único que tiene el pobre pastor. No tiene más. Porque así demuestra humildad. Pero ¿sabes? La humildad no tiene nada que ver con la ropa. Una persona puede tener una ropa súper pobre, puede ser súper orgulloso. No quiere apoyo, no quiere ayuda, no quiere que nadie le abrace, no quiere que nadie le conceda nada, porque es tan orgulloso que en su pobreza no quiere de ninguna manera que nadie le preste una mano. Habían unos filósofos del tiempo, los griegos, que ellos andaban andrajosos, súper andrajosos. Entonces uno de otra escuela le dijo, a través de los agujeros de tus harapos puedo descubrir tu orgullo. A través de los agujeros de tus harapos puedo descubrir tu orgullo. Porque él se sentía que era más humilde que todo el mundo y por eso andaba todo andrajoso.
Entonces la humildad no tiene nada que ver con la ropa, hermano, no tiene nada que ver con tus bienes materiales. La humildad tiene que ver con el corazón, tiene que ver con la actitud que tenemos. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con que los pastores, las familias pastorales pasen necesidad. Yo creo que un pastor debe vivir dignamente como corresponde a cualquier siervo del Señor. No a los pastores que se enriquecen, por supuesto, sin considerar a los hermanos pobres de su iglesia. ¿Cuántas veces tenemos casos de pastores que cambian la F1000, la F1500 todo el tiempo? Y pueden tener una viejita que se le gotea al techo y no le importa nada. ¿Cómo puede ser que un siervo del Señor tenga una actitud así? Entonces nosotros miramos la política y pelamos a los políticos porque no se aprovechan del dinero, no se fijan en el pueblo. ¿Y cuántos pastores hay que se enriquecen con la obra del Señor? Sin mirar la necesidad de los hermanos humildes, de los hermanos que no tienen dinero o que no tienen comida en su casa, o alguna familia que no tiene cómo mandar a sus niños al colegio, no tienen zapatos. Si yo no tengo problema que un pastor sea prosperado, gloria a Dios si es prosperado. Pero un pastor tiene que ser un padre para los miembros de su iglesia. Debe preocuparse si alguien está pasando necesidad. Si alguien no tiene cómo pagar lo suficiente para comprar la comida, ¿cómo no va a haber cómo ayudarlos? Entonces, hermanos, ahí es donde uno se da cuenta que al mirar el mundo de la política y criticar todo el mundo de la política, nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si realmente nosotros estamos dando la medida. Por eso no estoy de acuerdo cuando se manipula a la gente. No estoy de acuerdo cuando a la gente se le manipula para que dé recursos y dinero. ¿Tienes un hijo drogadicto? Ah, sí. No, pero es que ese tipo de espíritu de droga, hermano, no sale con menos de un auto 0 kilómetros. Por lo tanto, ese auto que compraste, páctalo. Entrega el auto 0 kilómetros y automáticamente la pasta base va a desaparecer del corazón de tu hijo. Ese tipo de cosas suceden dentro de la iglesia y nosotros no podemos quedarnos callados frente a ese tipo de corrupción. Pero sí, mire, se llama corrupción dentro de la iglesia, se llama corrupción. Y no se atreve a decir esto, se llama corrupción, se llama simplemente aprovecharse de la gente, Y algunos me han dicho, pastor, ¿por qué no se cambia ese tipo de movimiento? Usted ya habría tenido casa propia, auto nuevo, camioneta. Y de verdad que económicamente les va regio. Si nos han dicho a nosotros, ¿por qué no se cambia para ese tipo de movimiento? La idea es espectacular. Pero sabe, yo tengo un jefe que se encarga de mí. Tranquilo nomás, tranquilo. Él se encarga. Él cuida a nuestra familia, a nuestra iglesia, a los hermanos de nuestra congregación. Él provee para nuestros chiquillos, para que estudien, para que sigan adelante. Es Él el Rey de Reyes. Y dependemos de Él. No vamos a cambiar esa posición. Entonces, hermanos, me llama la atención un versículo. 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18. Miren lo que dice Pablo cuando le aconseja a Timoteo. Miren lo que dice. A los ancianos que gobiernen bien. Escuche esta palabra anciano. En el griego koiné, que es el griego en que se escribió la Biblia, hay palabras que son equivalentes. La palabra anciano, obispo y pastor es equivalente. Es la misma palabra en el griego koiné. Entonces cuando usted lea anciano, lea pastor. A los pastores que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Versículo 18. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Tiene un pastor que es fiel, que hace bien su pega, que enseña la palabra, que visita, que hace su trabajo, es digno de ser sustentado correctamente. Él debe ser provisto de lo necesario para hacer su obra. Pero ¿sabe lo que me gusta del versículo 18? ¿Lo puedes poner de nuevo, Haris? Porque me gusta mucho el término que se usa para hablar del ministro, cuando dice en 1 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero. Es el obrero. El obrero, no el gerente, no el dueño de empresa, no el ejecutivo que tiene, perdón, pero yo te puedo recibir, hermanito, pero solamente te recibo los días jueves de 4 a 5, porque en esa hora yo hago consejería pastoral, el resto de tiempo no dispongo de tiempo. Ese tipo de cosas están pasando en la obra del Señor. Y tienen cara más encima que son obreros. Ellos no son obreros, son gerentes. Son gente que se aprovecha de los creyentes, de la obra del Señor. No lloran con los hermanos, no claman con ellos, no están con ellos, no los visitan en los momentos de dificultad, no les predican la palabra, no les enseñan y no les dicen la verdad. Porque, ¿cómo le voy a decir la verdad? Porque si se me va, pierdo plata. Entonces los dejo nomás y no les digo nada. Eso es lo que está pasando. Entonces, hermanos, frente a esto nosotros tenemos que preocuparnos. Es un motivo de oración de la iglesia la terrible situación que se está viviendo entre lo que dice la palabra y lo que se está actuando.
el obrero, el que trabaja, el que asiste, el que ora, el que empuja, el que lleva la obra adelante, es digno de ser debidamente cuidado por la iglesia del Señor. No el gerente, no el ejecutivo, no el presidente de la compañía que se llama iglesia tanto, no. El obrero debe probar sus méritos, hacer bien su pega. Hacer bien su pega. Es un motivo de preocupación. Es un motivo de preocupación lo que sucede dentro de nuestras iglesias, lo que sucede con el pueblo del Señor. Tercer motivo de oración, hermanos, porque estoy corriendo. Dice, relación de la iglesia con la honra. Tercer motivo de preocupación en este tiempo, preocupación respecto a la iglesia y la honra. En el capítulo 23, versículo 6 que leíamos en el texto para empezar esta meditación de la palabra, habla lo siguiente, dice, hablando Jesús de los fariseos, de aquellas personas que lo criticaban tanto, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Les gusta la reverencia. Les gusta que ellos son importantes. ¿Sabe? La Biblia dice que hay que darle honra al que merece honra. Yo no tengo problema. Sin embargo, hay uno que merece adoración solamente. Uno solo. Nosotros estamos orando por un templo. Y estamos no solo orando, sino accionando. Hace un tiempo pagamos un proyecto de arquitectura. Hay planos diseñados. Me acuerdo de la reunión que tuvimos con el equipo de liderazgo, con el arquitecto. Un arquitecto que era jefe de obras civiles, de obras de la Municipalidad de Talcahuano. Él nos hizo el plano, un profesional de alto nivel, muy reconocido. Entonces, de las primeras reuniones que tuvimos, me acuerdo que me dijo, bueno, pastor, pero yo vengo aquí a escucharle a ustedes porque yo voy a diseñar un templo de acuerdo a lo que ustedes piensan, lo que ustedes sueñan, cuáles son sus anhelos. Entonces, yo le dije, ¿usted ha visitado templos evangélicos? Sí, varios. De hecho, él diseñó, de hecho, el templo del Templo Colón fue un diseño de arquitectura de él y todo eso. Yo sabía que era un hombre bastante capacitado. Entonces, ¿pero usted conoce muchos templos? Sí, me dijo, conozco varios templos. Ya, ¿ha visto usted esos templos donde está toda la gente abajo, las bancas, todo? Y después hay como unas barandas. Y después de esas barandas, en una parte alta, así hay que subir como una escalera en un alto así como 2 metros y tanto un alto. Y atrás en ese alto ahí hay un escenario enorme y hay un sillón de cuero grande donde el pastor se sienta así echado para atrás. Entonces el arquitecto iba imaginando como eso y yo veía como arrugaba la frente, así como decía, un poco antiguo. Entonces decía, ¿ha visto eso? Entonces el pastor está allá arriba así en alto porque el siervo del Señor. Entonces, así no queremos así. Y él se relajó. No, queremos un lugar donde haya una plataforma, por supuesto, con unos peldaños, alfombraditas, de manera que acá estemos nosotros sentados para adorar al Señor y que adelante esté el que predique la palabra. Que el que predique sea un hombre, una mujer, un joven, una señorita que pongamos a predicar, esté adelante. Y él predique que sea un lugar donde los chicos suban adelante a hacer una obra de teatro que honre al Señor. Y donde las niñas de danza puedan hacer una danza de adoración al Señor. Porque la idea es que ese lugar de adelante sea para adorar al Señor, no para adorar al pastor, no para adorar a la autoridad. No es porque yo invito a un diputado y lo paso para adelante, porque hasta eso pasa. O sea, viene la autoridad y lo pasamos adelante y nos predican los diputados. Se fijan, nos predican los diputados. Hoy nos predican bonito. Yo he escuchado unos diputados, unos concejales, van a la iglesia, predican mejor que los pastores. Yo siento que voy a renunciar después de escucharlo a ellos, porque los tipos son... Yo casi me he convertido en alguna predicación de un diputado, porque en realidad predican espectacular los tipos. Pero él es un político. ¿Qué está haciendo arriba del púlpito que es para predicar la palabra del Señor? ¿Qué está haciendo ahí? Nosotros somos gente educada, hermano. Y cuando tengamos una autoridad la vamos a ubicar en un lugar de dignidad. Pero no le vamos a pasar el púlpito a que nos venga a predicar. No, esa es la labor. Arriba tiene que estar el que predique la palabra. Porque la Biblia dice que en el principio era el verbo, la palabra. La honra es para la palabra, para el que predica la palabra del Señor. El resto estamos abajo, escuchamos. De hecho, ustedes saben que mi costumbre es recibirlo a usted, darle un abrazo de bienvenida, darle una palabra de bienvenida y los despido en ese lugar. No es por una cuestión antojadiza, porque así entendemos nosotros que debe ser nuestra labor. Eso es todo. Y sin embargo, así todo Dios nos honra, nos pone en lugar de privilegio. Déjeme contar una gana. Estuve en Argentina
Para que ustedes vean que tiene un pastor internacional, pues no va a ser un pastor de aquí nomás. Pues. No, el pastor ha viajado también. Hay pastores que viajan harto. En un congreso de jóvenes, 18.000 cabros en un tremendo auditorio, extraordinario. Dirige esa congregación el pastor Carlos Velar. Y en ese lugar estaba, me invitaron y me consiguieron una entrevista con el pastor Carlos, que es una persona extremadamente ocupada. Todos quieren hablar con él, la verdad es que él es una persona muy asequible. Pero yo no tenía ninguna intención de hablar con él. De hecho, cuando estaba en la oficina, conversé 5 minutos con él. Imagínense un pastor que tiene enormes congregaciones, tiene muchas iglesias, tiene una organización para organizar un congreso de 18.000 jóvenes, donde está Marco Witt, donde están todos los cantantes más famosos, está Jesús Herán Romero, todos los más capos van a ese evento. Uno sabe que él es una persona ocupada, no va a estar conversando largo. Conversé unos 5 o 10 minutos con él y él me decía, bueno pastor, le quiero dar gracias por haberme recibido. Tranquilo, me decía, pero es que estoy tallando, querido, me decía. Estamos conversando, contame de tu familia, de tu señora, cómo son tus hijos. Y yo estaba ahí incómodo porque sabía que él era una persona ocupada. Yo le aseguro que van pastores de todas partes del mundo a ese congreso. Y muchos se mueren por estar en la oficina de él o por predicar en su iglesia. Entonces, de las cosas que él me dice en un momento, por eso uno debe aprender de la gente sabia, de los viejos, de los abuelos. Él me dice lo siguiente, me dice, chileno, me dice, ¿y dónde estás vos? Yo le digo, estoy en la casa de un amigo nuestro que se llama José Fernández. Él nos invitó y estoy en su casa. Me dice, pero vos sos un pastor, me dice. Estoy diciendo bien en argentino, lo estoy diciendo bien. Vos sos un pastor, me dice, ¿cómo estás en una casa? Vos deberías estar en un hotel 5 estrellas, yo tengo aquí un cerquita aquí. Me sale bien, ¿eh? Entonces, me dice, te mando a buscar las maletas, me dice, para llevarte a un hotel. Y yo, acordándome de las enseñanzas de mi abuelo, de mi viejo, ¿sabe? Le dije yo, quiero decirle algo que no sé si le va a caer bien o no, pero en el campo, a nosotros donde yo fui criado con mi abuelo, nos enseñaron que no teníamos que ser personas mal agradecidas. Y mi amigo José Fernández nos recibió en su casa. De hecho, él nos entregó la casa para que estuviéramos, él se fue a otro lado y con las llaves. Y yo sentiría que le haría sería mal, un desaire. Ahora, como usted me ofrece, me dijo, le digo yo, irme a un hotel aquí, sería un desaire porque él es mi amigo y yo quiero respetar su invitación. Entonces él me dice, ¿sabes vos? Me dijo, ¿a cuántos misioneros pastores le hago esto y corren al hotel? Me dijo. Pero te voy a decir una cosa, me dijo, ninguno de esos que corren al hotel, yo les pago el hotel y les pago incluso su pasaje de vuelta, pero no los invito nunca más, me dijo. Porque sé que lo único que andan buscando es honores y es dinero. Me dijo, en cambio, tú no quisiste. Muchos de ellos vienen aquí para que yo les permita predicar en mi iglesia y ninguno de ellos predica. ¿Tú quieres predicar este viernes en una de mis iglesias? Y yo, que soy de una iglesia chiquitita, tuve la misericordia de parte del Señor de predicar en una de las congregaciones de Cita con la Vida. Lo que nunca busqué. ¿Sabes por qué, hermano? Porque hay mucha gente buscando lugares altos. Hay mucha gente buscando reverencia. Hay mucha gente buscando que se le reconozca. Y yo prediqué ahí uno de mis mejores sermones para honrar al Señor. Le hice empeño. Los hermanos argentinos son muy cariñosos, tengo que reconocerlo. Sin embargo, estamos en un tiempo, hermanos, donde es un tiempo peligroso. La gente quiere que se le enaltezca, que se le incline. Tenemos estos pastores Jimán ahora. ¿Ustedes conocen a los pastores Jimán? Yo tengo el poder. Ese es Jimán, pues. Pastores Jimán. Póstrate aquí delante mío. Pastores Darth Vader, con mi poder yo te sujeto ahí. Pastor Jimán. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 y 10? Mire lo que dice la Biblia de los pastores Jimán. Aquí está lo que dice la Biblia de los pastores Jimán. Dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Siguiente. Yo me postré. ¿Qué es lo que hace Juan, el teólogo, cuando escucha a este ángel? Ángel, pues hermano poderoso, un tipo espectacular, o sea, ¿cómo va a tener miedo? Lo que hace Juan, el teólogo, dice, y yo me postré a sus pies para adorarle. ¿Y qué dice la palabra? Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, adora a Dios, adora a Dios, adora solo a Dios, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Adora a Dios, adora a Dios.
¿Qué haces tú arrodillado delante de mí? Pero ahora hay pastores que quieren que... No, mira, yo te... Pongo una línea aquí. Voy a poner una línea aquí usted para que nunca pase para acá para adelante al púlpito. Pongo una línea aquí. Usted arrodíllese delante mío porque no sé lo que me pasa y yo tengo el poder. Yo soy He-Man. Tengo el poder. Y yo cuando veo a esos pastores veo como me gusta la Guerra de la Galaxia, así, Darth Vader tirándole el rayo al pobre hermano que está arrodillado delante de él. Eso es lo que está pasando en este tiempo. Y eso le gusta a la gente. Y le gusta a los ministros. Le gusta el reconocimiento, que le hagan reverencia. ¿Sabes, hermanos? Dios no le va a entregar su gloria a nadie. Dios no le entrega su gloria a nadie. No a los hombres, no a los políticos, no a la gente adinerada. La gloria se da solamente al Señor. Si mañana viene cualquier sea, ¿sabe? Algún día vamos a tener un templo grande y vamos a hacer el Te Deum en la iglesia. Este año el Te Deum es en la iglesia ICCP. Aleluya, gloria al Señor. Van a venir los ministros, el presidente. Vamos a tener un lugar, por supuesto, de honra para ellos. Los vamos a recibir. Pero ¿sabe? Cuando entre la presidenta, si yo no estoy o el presidente, pongan atención los que estén. Cuando venga la presidenta o el presidente entrando, usted le dice: señor presidente, bienvenido a nuestra congregación, a nuestra iglesia. Hoy día nos reunimos todos los evangélicos para honrar al Señor. Le recibimos y es un honor para nosotros tener a la autoridad más importante de nuestro país. Pero nos reunimos para adorar al único que merece la gloria, al Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que bienvenida para que usted también adore al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bienvenida a este lugar. En el nombre del Señor le damos bienvenida a la casa del Señor, a la casa de Jesucristo, al Rey de Reyes. La gloria del Señor, hermanos. Entonces, la relación de la iglesia y la honra es un tema complicado en este tiempo, hermanos. Cuando uno ve que hay personas que de repente... ¿Sabe? La Biblia es tan sabia. La Biblia dice lo siguiente. Es muy hipócrita. Si lo hice, es una paráfrasis que estoy diciendo. Es muy hipócrita de parte de ustedes que cuando ven una persona que viene con harta plata, que viene, le digan: hermanito, por favor, acomódese aquí. Y si viene uno pobrecito, que se arregle donde pueda. No, eso es muy hipócrita. La Biblia dice: es muy hipócrita eso. ¿Se fija? O sea, solamente cuando alguien tiene plata, a él lo cuidamos. Al que no tiene plata no lo cuidamos. Eso es muy hipócrita de parte de la iglesia. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que orar y cuidar y abrazar a todos los hermanos de nuestra congregación de la misma manera. Somos todos iguales delante del Señor. Él quiere bendecir nuestras vidas. Así que, hermano, en este tiempo no es amable hablar de estas cosas, pero un día como hoy nosotros tenemos que decirlo. Nuestro país está pasando por un tiempo de crisis, no solo en la política, también en el mundo de la fe, en el mundo de la iglesia, y nosotros tenemos que tener claro hacia dónde vamos. Yo le puedo asegurar una cosa como pastor de esta iglesia: en esta iglesia conocemos hacia dónde vamos, porque nos vamos a marcar solamente por el rumbo de la palabra del Señor. No le vamos a dar la honra jamás a un hombre. No nos vamos a inclinar nunca ante un ser humano. Nunca nos vamos a poner de rodillas ante un hombre, porque el único que merece que nos pongamos de rodillas es el Señor. Él es el Señor, hermanos. Él es el Señor. Por lo tanto, este es un tiempo para buscar a Dios. Es un tiempo para que usted se pregunte cuál es el rumbo, cuál es el camino. Hay tantos caminos. Y de hecho, usted conoce ese dicho: todos los caminos conducen a Roma. Y en ese tiempo era verdad. En el siglo I todos los caminos conducían a Roma, porque los romanos lo habían hecho. Pero la Biblia dice lo siguiente: hay un solo camino que conduce a la vida eterna. Se llama Jesucristo. No hay más. No es el profeta, el ministro. Ustedes saben que alguna vez los jóvenes, cuando empezó el movimiento apostólico, me preguntaban: pastor, ¿usted también va a ser apóstol? Yo le dije: no estoy dispuesto. Porque ya, si cuento, hay un montón de apóstoles. De hecho, algunos fueron alumnos míos en el Instituto Bíblico, entonces sería un poco injusto que si fueron alumnos míos y fueron alumnos más o menos, no más de 4. Ay, que hablador el pastor de algo de más. ¿Para qué tenía que decir que el apóstol sacaba puros 4 y que copiaba al de al lado? ¡Oh, se me salió otra cosa! ¿Cómo yo voy a ser igual que él si él fue mi alumno y lo tuve sentado ahí y lo estaba enseñando? Entonces yo le decía a los jóvenes de la iglesia: no, yo no puedo ser apóstol. Si a mí no me dan el grado de recontra apóstol, no acepto nada. Porque tengo que ser más que ellos, obviamente. ¿Cuánta carnalidad, hermanos? ¿Cuánta carnalidad? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos de aquellos que, igual que el hijo pródigo, estábamos allá lejos. Y de allá nos llamó el Señor. Entonces, no sé de qué olor tendría que recordarnos el Señor alguno, porque alguno, el Señor le dice a uno:
acuérdate de donde saqué detrás de la majada. O sea, cuando te pongáis un poquito orgulloso, cuando andís por tu palacio, echadito para atrás, y el pechito hinchado, yo te voy a dar un poquito olor a la majada. Así es, el olorcito. Ayer estábamos en un lugar y salió como un olorcito malo. Entonces, frente a eso, para que, verdad que yo era un simple pastor y andaba agarreando las vacas. Apúrate, apúrate, arre, arre. Ahí andaba yo y de allá me sacó el Señor, me convirtió en rey de Israel. Y ahora que el Señor me ha bendecido, ahora yo me olvido lo que hizo el Señor por mí. Me olvido la misericordia del Señor. Me olvido que alguna vez no tuve nada, no tuve ni un futuro, no tuve ni una cosa. Y el Señor me llamó, me lavó, me limpió, me puso en alto, me sacó toda la mugre, me puso sobre una roca, me dio un cántico nuevo, me hizo siervo de Él. ¿Y cómo yo voy a olvidar eso? ¿Necesito yo reverencia? No, yo necesito postrarme delante del Rey de Reyes. Él merece la gloria, Él merece la honra. A nadie más le damos el honor, a nadie más le inclinamos la cabeza, a nadie más nos agachamos, solamente al Señor, Rey de Reyes, al que merece la gloria, al que murió en la cruz. Delante de Él me arrodillo, todo lo que usted quiera, frente a un hombre jamás. No estamos para eso, hermanos. Es un tiempo en que tenemos que decir la verdad. 3 razones para orar, hermanos. Se llama recapitulación para los alumnos de la relación de la iglesia con la política. Es un motivo para orar. La relación de la iglesia y el dinero es un motivo por el cual orar, pero sobre todo la relación de la iglesia y la honra y el honor y la vanagloria es un motivo por el cual orar. Estamos en un tiempo que tenemos que escuchar al Señor y sentirnos simplemente felices de poder levantar nuestras manos y decir: Señor, yo siendo nada, tú me has bendecido. Has bendecido mi casa, Señor, has bendecido mi familia, has bendecido nuestra iglesia, Señor. ¿Cómo no te vamos a adorar? Tú eres el digno de recibir la gloria. Tú eres el digno, Señor. Y todo lo que yo haga, lo hago para tu gloria y para tu honra. Incluso nosotros oremos al Señor. Padre, tú estás en medio de nosotros, Señor. Queremos bendecirte, queremos honrarte, Señor, reconocer que sin ti nada podemos hacer.